Hola, hoy vamos a ver cómo fabricar nuestras propias mechas palaveras de cera. Como verás es muy fácil y rápido. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Cera de vela, puedes utilizar una pequeña vela como esta, o bien como voy a hacer yo, puedes utilizar restos de otras velas que he cortado a pequeños trozos para facilitar su fundido. También necesitaremos hilo de algodón, un poco grueso a ser posible. Aunque si el que tienes es fino, lo solucionaremos doblándolo varias veces hasta conseguir el grosor deseado. También necesitaremos unas tijeras y, como habéis visto antes, un recipiente para fundir la cera que hemos comentado antes. También necesitaremos una espátula para mover la cera y así facilitar un fundido homogéneo. Podemos fundir la cera tanto en el microondas como en el fuego. En función del sistema que elijas, utilizarás un recipiente de plástico o vidrio que resista al calor en el caso del microondas o un cazo para el caso del fuego. Yo lo que haré es de esta última manera, poniéndolo a fuego lento en el cazo que podéis ver. Una vez se ha deshecho la cera, la dejaremos reposar unos minutos mientras preparamos el hilo. Lo doblaremos tantas veces como sea necesario para conseguir el grosor que buscamos y la longitud que necesitemos dependiendo de la vela para la que estemos fabricando nuestra mecha. También puedes hacer una mecha algo larga y después cortarla a la medida de la vela a posteriori. Retorcemos unas cuantas vueltas el hilo. Veamos ahora cómo está la cera. Como se puede apreciar, está totalmente líquida. Es importante tener mucho cuidado al manejarla ahora porque además de estar a muy alta temperatura, la cera se adhiere a la piel causando quemaduras graves, así que toda precaución es poca. Ahora tomaremos el hilo que hemos retorcido previamente y lo sumergiremos en la cera líquida. Dejaremos que absorba bien la cera. Si te gusta todo lo relacionado con las velas, te dejo en la descripción y en el comentario fijado algunos enlaces con vídeos sobre cómo aprovechar, por ejemplo, los restos de velas antiguas o cómo hacer velas de aceite. Sacamos el hilo y dejamos que escurra un poquito el sobrante. Una vez haya escurrido, lo dejaremos enfriarse sobre un cartón o cualquier otro elemento que proteja nuestra superficie de trabajo. Una vez se haya enfriado, haremos lo mismo, pero empezando por el otro extremo, es decir, sumergir un rato, escurrir y dejar secar. Repetiremos esta opción varias veces hasta que tras el secado la mecha ya se mantenga bien recta por sí sola. Esto es lo que indicará que hemos acabado nuestro trabajo. Y ahora, nunca mejor dicho, viene la prueba de fuego. Encendemos la mecha y vemos cómo la llama se mantiene uniforme. Perfecto. Si la mecha no prende o se consume demasiado rápido, posiblemente sea porque el hilo que has utilizado no sea algodón. Pues eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Si quieres estar informado de nuevos vídeos donde explicaremos muchas otras cosas que puedes hacer con tus propias manos y explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para estar informado de las novedades. Gracias y hasta pronto.